Mi madrastra me obligó a vivir en el sótano y servirles durante 15 años creyendo que yo no tenía a nadie, hasta que el abogado de mi padre biológico apareció en mi cumpleaños número 18 con una orden de desalojo y un testamento que lo cambiaba todo. El frío del suelo de cemento era lo único que me recordaba que seguía viva cada mañana. Me llamo Elena, y durante 15 años, mi mundo se redujo a los 4 muros húmedos del sótano de una mansión que, irónicamente, olía a los pasteles que yo misma horneaba pero que nunca se me permitía probar. Mi madrastra, Beatriz, me convenció desde los 3 años de que mi padre me había abandonado por ser una carga y que ella, por pura caridad cristiana, me mantenía bajo su techo a cambio de mi servidumbre absoluta. Crecí limpiando el rastro de sus hijas, soportando sus burlas y comiendo las sobras, convencida de que fuera de esas paredes no había nadie en el mundo que supiera mi nombre. Hoy era mi cumpleaños número 18. Para Beatriz y sus hijas, era un lunes más de limpieza profunda. Para mí, era el día en que legalmente dejaba de ser una niña para convertirme en una mujer sin futuro. Estaba de rodillas fregando el mármol de la entrada cuando el timbre sonó con una insistencia que no admitía demoras. Beatriz bajó las escaleras gritándome que abriera de una vez. Al otro lado de la puerta no había un repartidor, sino un hombre de traje gris ceniza, con un maletín de cuero gastado y una mirada que me atravesó como si estuviera viendo a un fantasma. No preguntó por la dueña de la casa, clavó sus ojos en mis manos agrietadas por el cloro y pronunció las palabras que hicieron que el mundo se detuviera. «Feliz cumpleaños, señorita Elena. Lamento haber tardado tanto en encontrarla». Beatriz intentó interponerse, soltando su habitual discurso de que yo era una pariente lejana con problemas mentales que ella cuidaba por bondad, pero el hombre ni siquiera parpadeó. Sacó un sobresellado con cera roja y un documento con el sello oficial del Tribunal Superior. Mi padre no me había abandonado. Mi padre era el dueño legítimo de cada ladrillo de esa propiedad y de las empresas que financiaban el estilo de vida de Beatriz. Ella no era mi salvadora, era la administradora temporal que había falsificado documentos para mantenerme oculta mientras desviaba una fortuna que me pertenecía por derecho de sangre. El abogado me extendió una pluma y un documento, una orden de desalojo inmediata para todos los residentes que no llevaran mi apellido. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madrastra, reemplazado por un terror puro que nunca antes le había visto. Sus hijas se asomaron por la barandilla, confundidas, mientras el abogado abría su maletín para mostrarme la segunda parte del testamento. Mi padre había dejado una cláusula específica para este día, una que se activaría solo si se demostraba que yo había sido maltratada o privada de mi libertad. No solo se trataba de recuperar la casa, se trataba de una auditoría forense de los últimos 15 años que enviaría a Beatriz directamente a una celda si no podía explicar dónde estaban los millones que debieron usarse para mi educación y bienestar. El silencio que siguió a la lectura de la orden de desalojo fue tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared que yo misma limpiaba cada domingo. Beatriz retrocedió, tambaleándose, hasta chocar con la mesa del vestíbulo. Sus hijas, que segundos antes se reían de mis rodillas manchadas de ceniza, bajaron las escaleras en silencio, con los rostros pálidos y los ojos fijos en el fajo de papeles que el abogado sostenía como si fuera una guillotina. El abogado, el señor Valdés, no les dio tiempo a reaccionar. Con una voz gélida, informó que un equipo de seguridad estaba esperando en la puerta para escoltarlas fuera de la propiedad en menos de una hora. Solo podían llevarse su ropa y sus artículos de aseo. Cada joya, cada cuadro y cada centavo en esas cuentas estaban bajo llave judicial. Beatriz pasó del shock a la furia en un parpadeo. Empezó a gritar que eso era una estafa, que mi padre era un hombre pobre que nunca tuvo nada y que ella había construido ese imperio con su propio esfuerzo. Pero Valdés, con una calma desesperante, sacó una serie de fotografías antiguas del maletín. En ellas aparecía mi padre, un hombre de ojos amables y sonrisa triste, posando frente a la misma empresa que Beatriz ahora decía haber fundado. No solo eso, había registros de transferencias mensuales que Beatriz había estado cobrando de un fideicomiso suizo, dinero destinado exclusivamente a mi educación en el extranjero y a mi salud, mientras ella me hacía dormir sobre una manta vieja en el sótano y me prohibía ir a la escuela. Bajé al sótano, pero esta vez no lo hice como la sirvienta que arrastra los pies, sino como la dueña que reclama su territorio. El abogado Valdés me seguía con una linterna, iluminando las telarañas que yo no había tenido tiempo de limpiar bajo el yugo de Beatriz. Llegamos a la caldera, ese monstruo de hierro que tantas veces me quemó los dedos mientras intentaba mantener la casa caliente para ellos. Moví los ladrillos sueltos que Valdés me indicó y allí estaba, una caja metálica pesada, grabada con las iniciales de mi padre. Al abrirla con la llave que el abogado me entregó, no encontré lingotes de oro, sino un diario y una serie de cintas de audio que databan del año de mi nacimiento. Reproduje la primera cinta en un viejo Walkman que estaba en la caja. La voz de mi padre, profunda y quebrada,
llenó el espacio húmedo. No hablaba de negocios. Hablaba de un complot. Decía que Beatriz no apareció en su vida por amor, sino que fue introducida por una organización que quería absorber sus empresas farmacéuticas. Lo más aterrador fue escucharlo decir que mi madre no murió de causas naturales. Beatriz le había estado suministrando pequeñas dosis de arsénico en su té diario. Mi padre lo descubrió demasiado tarde, cuando ya estaba herido de muerte por la misma mano. Me pedía perdón por dejarme en la boca del lobo, pero explicaba que fingir que yo no tenía nada era la única forma de que Beatriz no me viera como una amenaza y me matara a mí también antes de que cumpliera la mayoría de edad. Subí las escaleras con el diario apretado contra el pecho. En la sala, el caos era absoluto. Beatriz estaba forcejeando con un oficial, gritando que ella tenía derechos, mientras sus hijas lloraban sobre sus maletas de diseño. Me detuve frente a ella y el silencio se hizo de nuevo. Le mostré el diario de mi padre. Él sabía que mataste a mi madre, susurré, y vi cómo sus pupilas se dilataban hasta casi borrar el color de sus ojos. El pánico que vi en ella no era por el dinero perdido, sino por la sombra de la horca que acababa de aparecer sobre su cabeza. Ella sabía que su juego de 15 años acababa de convertirse en una sentencia de muerte. Justo en ese momento, una de mis hermanastras, llevada por la desesperación y el odio acumulado, se lanzó hacia mí con un abridor de cartas que había logrado ocultar. Si no es nuestro, no será de nadie, gritó. Pero antes de que el metal tocara mi piel, Valdés gritó una advertencia y los guardias se abalanzaron sobre ella. En el forcejeo, la chica golpeó un candelabro pesado que cayó directamente sobre el cuadro principal del salón, el retrato de Beatriz, rasgándolo por la mitad. El aire en el salón se volvió irrespirable. El frasco con mi nombre brillaba bajo las luces de la mansión como una joya maldita. El señor Valdés, usando guantes de látex, lo extrajo con una precisión quirúrgica mientras Beatriz seguía en el suelo, balbuceando incoherencias sobre el destino y la supervivencia. Los oficiales de policía llamaron de inmediato a la unidad de criminalística. No era solo veneno, era una prueba de que mi muerte estaba programada para ocurrir semanas después de mi mayoría de edad, lo justo para que Beatriz pudiera falsificar mi firma en una transferencia final de activos y luego deshacerse de mí como lo hizo con mis padres. Mis hermanastras, al ver el frasco y escuchar las acusaciones, retrocedieron horrorizadas. Por primera vez, el odio que sentían por mí fue reemplazado por un pavor genuino hacia su propia madre. Una de ellas, la mayor, empezó a gritar que ella no sabía nada, que Beatriz siempre le decía que yo estaba enferma y que necesitaba cuidados especiales en la comida. La red de mentiras se estaba desgarrando desde dentro. Beatriz levantó la cabeza, y por un segundo, la máscara de madre protectora desapareció por completo, dejando ver a un depredador acorralado. Nadie te querría de todas formas, me escupió, eres una rata de sótano, y aunque tengas millones, siempre olerás a humedad y miedo. Sus palabras, que antes me habrían destruido, ahora rebotaban en mi nueva armadura. Me acerqué a ella, ignorando las advertencias del guardia. Me arrodillé para quedar a su altura y la miré directamente a los ojos. El miedo ya no vive conmigo, Beatriz. Se mudó a tu celda hoy mismo, le dije con una frialdad que me asustó incluso a mí. El abogado Valdés intervino, informando que las cuentas bancarias ya estaban bloqueadas y que se había emitido una orden de arresto por doble homicidio calificado y tentativa de asesinato. La justicia, que había dormido durante 15 años, se despertaba con un hambre voraz. Mientras los oficiales la sacaban de la mansión, Beatriz forcejeaba y gritaba nombres de personas poderosas que supuestamente la protegerían. Pero Valdés solo sonrió de medio lado. Esos nombres ya han sido entregados a la fiscalía, señora. Su red de protección ha caído junto con su testamento falso. Cuando la puerta principal se cerró tras ella, el silencio regresó, pero era un silencio limpio. Miré el salón, las maletas de mis hermanastras abandonadas en la entrada y el retrato rasgado de la mujer que intentó borrarme. Tenía una fortuna, tenía una casa, pero lo más importante era que, por primera vez en mi vida, tenía aire en los pulmones que no sabía a encierro. La mansión, ahora vacía de la presencia tóxica de Beatriz, se sentía como un gigante dormido que finalmente podía exhalar. Mis hermanastras fueron escoltadas a un hotel barato por orden del abogado, con nada más que lo opuesto y la vergüenza marcándoles el rostro. Me quedé sola con el señor Valdés en el gran salón. Mis pies, acostumbrados al cemento frío, se hundían en las alfombras persas que tantas veces tuve que aspirar de madrugada para no molestar el sueño de mis captoras. Valdés me entregó un manojo de llaves de plata, pesadas y brillantes. Es hora de que abra el despacho de su padre, Elena. Hay cosas que solo sus ojos deben procesar. Al girar la cerradura de la doble puerta de roble, un escalofrío me recorrió la nuca.
El despacho de mi padre se mantenía congelado en el tiempo, una cápsula de 2011 que Beatriz no había osado tocar, quizás por miedo a que el espíritu del hombre al que traicionó despertara de entre los papeles. El escritorio de caoba estaba cubierto por una fina capa de polvo. Al sentarme en su silla, sentí una conexión eléctrica. Bajo el tapete de cuero verde, encontré un sobre con mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa, fechado apenas 3 días antes de su infarto. Dentro no había solo palabras de amor. Había una lista de nombres de directivos de la farmacéutica Valdemar y un mapa de la propiedad. Mi padre había dejado instrucciones claras. La verdad no está solo en los papeles, hija mía, está en la estructura. El mapa señalaba un punto exacto en el jardín de invierno, una zona que Beatriz siempre mantuvo cerrada con candados oxidados, alegando que el techo de cristal era inestable. Entendí que mi padre había pasado sus últimos meses construyendo un archivo físico para que, si el sistema legal fallaba, yo tuviera las pruebas materiales de los experimentos ilegales que Beatriz y sus socios realizaban en las sombras. Valdés me observaba desde la puerta con una mezcla de respeto y tristeza. Me confesó que él también había sido amenazado durante años para que no me buscara, pero que el fideicomiso de mi padre se activó automáticamente al cumplir yo los 18, liberando los fondos necesarios para contratar el equipo de seguridad que hoy nos protegía. De repente, el teléfono del despacho, una línea antigua que creía muerta, empezó a sonar. Al descolgar, no escuché una voz, sino una grabación de mi propia voz cuando era niña, pidiendo ayuda desde el sótano. Una amenaza silenciosa de que, aunque Beatriz estuviera presa, los socios que financiaron mi cautiverio seguían observando cada uno de mis movimientos. El sonido de la grabación de mi propia voz infantil, suplicando desde el pasado, se cortó con un clic seco que dejó un pitido agudo en mis oídos. Valdés se acercó rápidamente, pero el rastro de la llamada se había desvanecido en la red analógica de la casa. Aquella amenaza no era para asustarme, era una advertencia de que la mansión seguía siendo una caja de resonancia para quienes se enriquecieron con mi desgracia. Agarré el mapa que mi padre había ocultado y caminé hacia el jardín de invierno, sintiendo que cada paso que daba me alejaba de la servidumbre y me acercaba a una guerra que apenas empezaba a comprender. El jardín de invierno era una estructura de hierro y cristal devorada por la hiedra. Beatriz siempre decía que el lugar era una ruina peligrosa, pero al romper el candado con una cizalla que encontré en el cobertizo, descubrí que el interior estaba impecable. No había plantas marchitas, sino una trampilla de acero camuflada bajo un banco de piedra. Al abrirla, el olor a productos químicos y a aire filtrado me golpeó el rostro. Bajamos por una escalera de caracol hasta un laboratorio subterráneo que funcionaba con un generador independiente. Mi padre no solo era un empresario, era el científico que había desarrollado una fórmula que Beatriz y sus socios intentaban replicar sin éxito. En las mesas de acero, había registros de pruebas fallidas con fechas recientes. Entendí por qué me habían mantenido viva en el sótano. No era solo por la herencia. Esperaban que, al ser la hija biológica del creador, mi sangre o mi ADN contuvieran la clave de la estabilidad de la fórmula que mi padre nunca llegó a patentar para que no cayera en manos equivocadas. Beatriz me había estado usando como un banco de sangre viviente durante mis supuestos chequeos médicos anuales en el sótano. Cada vez que me sentía débil y mareada, no era por la mala alimentación, sino porque me estaban drenando para alimentar su codicia farmacéutica. Valdés revisó los archivos con manos temblorosas. Esto no es solo fraude, Elena, esto es experimentación humana ilegal, susurró mientras guardaba los discos duros en su maletín. De repente, las luces del laboratorio parpadearon y una voz metálica resonó por los altavoces del techo. No era una grabación. Era el socio principal de la farmacéutica, el hombre que financió el ascenso de Beatriz. Nos informó que el laboratorio estaba programado para una limpieza profunda en 5 minutos. Un sistema de incineración química se activaría para borrar cada prueba. Teníamos 300 segundos para salvar el legado de mi padre o morir enterrados en el lugar que debió ser mi libertad. El segundero rojo en la pared del laboratorio parpadeaba con una frialdad mecánica. 300 segundos para que el legado de mi padre y nuestras vidas se convirtieran en cenizas químicas. Valdés, con una agilidad que no encajaba con su edad, comenzó a arrancar los discos duros de los servidores mientras yo corría hacia la mesa principal, donde descansaba un maletín de metal con el sello de la familia. Mi instinto me decía que lo que había allí dentro valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Escuchamos el siseo de las válvulas de gas abriéndose en los conductos superiores. El sistema de incineración estaba cargando. Corrimos hacia la escalera de caracol mientras el aire empezaba a vibrar con un zumbido sordo. El calor en el jardín de invierno subió 10 grados en un instante. Justo cuando pusimos un pie fuera de la trampilla y la cerramos con fuerza, una explosión contenida sacudió el suelo bajo nuestros pies.
Una columna de humo blanco y denso comenzó a filtrarse por las grietas del banco de piedra, pero estábamos fuera. Valdés jadeaba, aferrado a su maletín, mirando cómo el laboratorio subterráneo se convertía en una tumba sellada para las pruebas físicas del maltrato genético. Sin embargo, no contaban con que el maletín que yo llevaba era la clave maestra de todo el proyecto. Nos refugiamos en el despacho principal, cerrando las puertas con doble llave. Al abrir el maletín de metal, encontramos los diarios de laboratorio originales de mi padre, escritos a mano, donde detallaban no solo la fórmula, sino el antídoto para el veneno lento que Beatriz le había suministrado. Pero había algo más, una lista de contactos internacionales, agentes que mi padre había infiltrado en la organización de Beatriz años antes. Entendí que mi padre no fue una víctima pasiva, fue un estratega que sacrificó su propia imagen pública para que yo tuviera, el día de mi mayoría de edad, un ejército invisible a mis órdenes. De pronto, un coche de policía se detuvo frente a la mansión, pero no era el detective habitual. Eran unidades de asuntos internos. Valdés me miró con una expresión de triunfo contenido. Los socios de Beatriz habían intentado quemar el laboratorio para salvarse, pero el incendio había activado alarmas automáticas conectadas directamente con la capital, fuera del alcance del control local del magistrado corrupto. Mientras los agentes federales entraban para tomar declaración sobre el intento de asesinato en el jardín, recibí un mensaje de texto en mi teléfono personal, el que Valdés me había dado esa mañana. Beatriz ha hablado. No para salvarse, sino para avisarte de que ella era solo la punta del iceberg. El hombre que mató a tu madre está más cerca de lo que crees. El mensaje de Beatriz en la pantalla de mi teléfono parecía vibrar con la misma maldad que sus ojos aquella mañana. La implicación era clara, ella era una pieza, una ejecutora, pero el arquitecto de mi miseria seguía caminando bajo el sol. Miré al señor Valdés, quien estaba de espaldas a mí, organizando los documentos rescatados con una calma que de repente me resultó inquietante. Él había sido el único que pudo encontrarme, el único que sabía del fideicomiso, y el único que apareció en el momento exacto. ¿Cómo es que un simple abogado de familia podía burlar durante 15 años a una organización farmacéutica capaz de incinerar laboratorios subterráneos en segundos? Guardé el teléfono en mi bolsillo y me acerqué al ventanal. Las luces azules de las patrullas federales bañaban el jardín, iluminando las ruinas del jardín de invierno. Le pregunté a Valdés, sin mirarlo, cómo sabía exactamente dónde estaba la trampilla del laboratorio. Él se detuvo en seco, con una carpeta en la mano. El silencio que siguió fue diferente al de las amenazas, era un silencio de confesión. Se dio la vuelta lentamente y se quitó las gafas, revelando una cicatriz profunda que cruzaba su sien, una que siempre había ocultado con el peinado y el marco de sus lentes. Esa cicatriz no es de un accidente de coche, Elena, me dijo con voz ronca. Es de la noche en que su madre murió. Yo no era solo el abogado de su padre, era su hermano menor. Su padre me obligó a desaparecer, a cambiarme el nombre y a someterme a cirugía plástica para que Beatriz y sus socios creyeran que yo también había muerto en el supuesto asalto a la farmacéutica. Pasé 15 años siendo la sombra de un hombre muerto, trabajando desde dentro de la firma que lavaba el dinero de los Valdemar, esperando a que usted cumpliera la edad necesaria para que el testamento tuviera fuerza legal internacional. Me quedé helada. El hombre que tenía frente a mí era mi tío, mi única sangre viva, y había pasado más de una década viéndome limpiar los suelos de esa casa desde la distancia, sin poder intervenir para no arruinar el plan de mi padre. Me explicó que el verdadero hombre tras el iceberg no era un empresario, sino el antiguo jefe de seguridad de mi padre, un hombre llamado Márquez que ahora dirigía la inteligencia de la farmacéutica y que fue quien realmente envenenó a mi madre bajo las órdenes de un consejo superior. Mientras procesaba que mi vida entera había sido una operación de espionaje a gran escala, un estruendo sacudió la entrada principal. Los agentes federales que custodiaban la puerta habían sido neutralizados con dardos tranquilizantes. Márquez no estaba esperando al juicio, venía a recuperar los diarios de laboratorio personalmente. Se dio la vuelta lentamente y se quitó las gafas, revelando una cicatriz profunda que cruzaba su sien, una que siempre había ocultado con el peinado y el marco de sus lentes. Esa cicatriz no es de un accidente de coche, Elena, me dijo con voz ronca. Es de la noche en que su madre murió. Yo no era solo el abogado de su padre, era su hermano menor. Su padre me obligó a desaparecer, a cambiarme el nombre y a someterme a cirugía plástica para que Beatriz y sus socios creyeran que yo también había muerto en el supuesto asalto a la farmacéutica. Pasé 15 años siendo la sombra de un hombre muerto, trabajando desde dentro de la firma que lavaba el dinero de los Valdemar, esperando a que usted cumpliera la edad necesaria para que el testamento tuviera fuerza legal internacional. Me quedé helada.
El hombre que tenía frente a mí era mi tío, mi única sangre viva, y había pasado más de una década viéndome limpiar los suelos de esa casa desde la distancia, sin poder intervenir para no arruinar el plan de mi padre. Me explicó que el verdadero hombre tras el iceberg no era un empresario, sino el antiguo jefe de seguridad de mi padre, un hombre llamado Marcus que ahora dirigía la inteligencia de la farmacéutica y que fue quien realmente envenenó a mi madre bajo las órdenes de un consejo superior. Mientras procesaba que mi vida entera había sido una operación de espionaje a gran escala, un estruendo sacudió la entrada principal. Los agentes federales que custodiaban la puerta habían sido neutralizados con dardos tranquilizantes. Marcus no estaba esperando al juicio, venía a recuperar los diarios de laboratorio personalmente. El estruendo de la puerta principal cediendo resonó en el vestíbulo como el disparo de salida de una ejecución. Valdés, mi tío, me empujó hacia el hueco de la chimenea en el despacho, activando un resorte oculto que abrió un pequeño panel en la pared. Su rostro, antes sereno, era ahora una máscara de determinación pura. Me puso el maletín con los diarios en las manos y me ordenó que no saliera por nada del mundo. Escuché pasos pesados, militares, subiendo las escaleras de mármol. No era el andar de un ladrón, sino el de alguien que se siente dueño de la vida y la muerte. Marcus entró en el despacho antes de que el panel terminara de cerrarse, y pude verlo a través de una rendija. Era un hombre de piedra, con ojos que no parpadeaban y una cicatriz que le recorría el cuello de forma salvaje. Marcus no gritó. Se limitó a observar a Valdés con una sonrisa que era más una mueca de desprecio. Le dijo que había sido un error salir de las sombras después de tanto tiempo, que el plan de mi padre había sido brillante pero que carecía de la brutalidad necesaria para ganar en este mundo. Valdés no retrocedió, sacó una pequeña unidad de grabación y la puso sobre el escritorio. En ella, la voz de Marcus se escuchaba con total nitidez describiendo cómo manipuló las dosis de mi madre mientras ella le agradecía por su lealtad. El asesino se quedó quieto un segundo, y ese segundo fue suficiente para entender que la confesión ya estaba siendo transmitida a la red federal que Valdés había activado. La furia de Marcus estalló en un movimiento fulminante. Se lanzó sobre Valdés, derribándolo contra el escritorio de caoba. Yo apretaba el maletín contra mi pecho, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. No podía quedarme allí mientras mataban a la única familia que me quedaba. Recordé los 15 años de humillación, las noches de frío en el sótano y el veneno que Beatriz preparaba con su ayuda. El miedo que me había paralizado durante toda mi vida se transformó en un fuego negro. Salí del panel secreto no con un arma de fuego, sino con el pesado abridor de cartas de bronce que mi padre usaba como símbolo de autoridad en ese despacho. Cuando Marcus levantó el brazo para asestar un golpe definitivo a mi tío, me lancé sobre su espalda. La sorpresa de ver a la rata de sótano atacando lo descolocó por un instante. Le clavé el bronce en el hombro con toda la fuerza que mis años de trabajo forzado me habían dado. El hombre soltó un rugido y me sacudió como si fuera una muñeca, lanzándome contra la estantería de libros. Pero la distracción fue suficiente para que Valdés lograra alcanzar el cajón oculto del escritorio. Un disparo seco rompió el aire. Marcus cayó de rodillas, con una mano en el pecho, mirando con incredulidad la sangre que empezaba a manchar la alfombra persa que yo tanto conocía. Marcus estaba en el suelo, pero su mirada seguía siendo la de un depredador que disfruta viendo sufrir a su presa. La bala en su hombro no lo había silenciado, solo lo había hecho más cínico. Valdés mantenía el arma firme, con la mano temblorosa pero la determinación intacta, mientras yo me levantaba del suelo, limpiándome la sangre del labio con el dorso de la mano. Marcus soltó una carcajada ronca, una que sonaba a cristales rotos, y nos miró a ambos con un desprecio infinito. Creen que han ganado porque tienen un diario y una confesión, siseó, pero yo solo soy el perro que cuida la puerta. El consejo de la farmacéutica ya ha borrado sus huellas. Para cuando lleguen a los servidores centrales, no quedará ni el nombre de tu padre. Se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor, y clavó sus ojos en los míos. Me dijo que Beatriz no me odiaba solo por el dinero, me odiaba porque yo era el recordatorio constante de que mi madre, antes de morir, había logrado enviar un duplicado de la fórmula a un banco en el extranjero que ni siquiera Marcus había podido localizar. Beatriz me mantenía en el sótano con la esperanza de que, bajo suficiente presión psicológica, yo revelara alguna palabra clave o algún recuerdo infantil que le diera la clave de esa cuenta. Mi incapacidad mental era su red de seguridad. Si yo nunca maduraba, ella tenía tiempo infinito para extraerme la información. De repente, el hombre tosió sangre y su voz se volvió un susurro. Confesó que Beatriz no era la mente maestra, sino que ella misma estaba siendo chantajeada. El consejo tenía a sus hijas bajo vigilancia constante. Si ella fallaba en conseguir la fórmula, las niñas correrían la misma suerte que mi madre. Entendí entonces la complejidad de la telaraña,
Beatriz era una víctima convertida en verdugo por puro instinto de supervivencia, lo que no la hacía menos culpable, pero sí revelaba un enemigo mucho más grande y amorfo. Márquez intentó alcanzar algo en su bota, pero Valdés le propinó un golpe con la culata del arma que lo dejó inconsciente justo cuando el resto del equipo federal irrumpía por las ventanas. Me quedé mirando el cuerpo de Márquez mientras era arrastrado fuera por los agentes. Valdés me puso una mano en el hombro, pero yo ya no sentía nada. Ni alivio, ni triunfo. Solo una curiosidad gélida por ese banco extranjero. Recordé una canción de cuna que mi madre me cantaba cada noche antes de que Beatriz apareciera en nuestras vidas, una melodía extraña con palabras en un idioma que nunca entendí. No eran palabras, eran coordenadas y códigos. La rata de sótano no solo tenía la sangre del creador, tenía la llave del arma que podía destruir a todo el consejo farmacéutico sin disparar una sola bala. Chica. Mi madrastra me obligó a vivir en el sótano y servirles durante 15 años creyendo que yo no tenía a nadie, hasta que el abogado de mi padre biológico apareció en mi cumpleaños número 18 con una orden de desalojo y un testamento que lo cambiaba todo. Bloque 11 de 16. La mansión estaba ahora infestada de agentes federales y técnicos que analizaban cada mancha de sangre, pero para mí, el ruido se había vuelto un murmullo lejano. Me senté en el suelo del despacho, ignorando la silla de terciopelo, buscando la conexión con la niña que fui antes de que el sótano se tragara mis recuerdos. Cerré los ojos y empecé a tararear. Al principio fue solo un sonido errático, pero pronto la melodía de mi madre emergió de las sombras de mi memoria. Era una nana en un dialecto antiguo, algo que Beatriz siempre interrumpió con gritos, llamándola ruido de locos. Ahora comprendía por qué. Cada estrofa contenía una serie de números y letras camuflados en la métrica del verso. Mi tío Valdés se acercó con un cuaderno, anotando febrilmente lo que yo dictaba. No eran simples coordenadas, eran las claves de acceso a una cuenta de custodia en Frankfurt que mi padre había blindado contra cualquier intento de hackeo digital. Lo que mis padres habían ocultado no era solo dinero, sino los resultados de la fase final de un medicamento que podía curar enfermedades degenerativas sin los efectos secundarios letales que el Consejo Farmacéutico quería imponer para mantener a la población dependiente de sus caros tratamientos paliativos. Mi familia no murió por una empresa, murió por un secreto que podía liberar al mundo de la tiranía de los Valdemar. Valdés me advirtió que si activábamos ese código desde allí, los servidores del Consejo detectarían la señal en segundos. Dijo que estaríamos encendiendo una bengala en medio del océano para que todos los tiburones nos encontraran. Yo le respondí que vinieran, porque mi voz ya tenía una firmeza que hizo que mi tío levantara la vista. Le dije que llevaba 15 años viviendo en la oscuridad y que ya no les tenía miedo a las sombras, porque ahora yo era la que tenía el interruptor. Mi pasado en el sótano me había dado una resistencia que ninguno de esos hombres trajeados podía comprender. Introdujimos la clave final. La pantalla del ordenador se llenó de líneas de código verde que empezaron a descargar archivos comprimidos de un valor incalculable. Pero al mismo tiempo, las luces de la mansión volvieron a parpadear. El consejo no iba a enviar a más matones de poca monta. Estaban usando su influencia para cortar el suministro eléctrico y bloquear las señales de comunicación de la zona. Estábamos a punto de quedarnos a oscuras, con la descarga a mitad de camino y un grupo de asalto de élite que, según los radares de la Policía Federal, se aproximaba a la propiedad por aire. El tiempo de la justicia legal se había agotado, ahora empezaba el tiempo de la supervivencia pura. El rugido de los rotores de un helicóptero sobre el tejado de la mansión hizo vibrar las ventanas del despacho. El consejo ya no enviaba sicarios comunes, eran sombras tácticas descendiendo en rapel para recuperar lo único que podía hundir su imperio. Valdés me lanzó un chaleco antibalas que sacó de una maleta oculta bajo el escritorio y me ordenó que me pegara al suelo. La barra de descarga en el portátil avanzaba con una lentitud agónica. El 82%, el 83%. Cada segundo pesaba como una hora en el sótano. El suministro eléctrico cayó de golpe, sumergiéndonos en una penumbra rota solo por el brillo azulado de la pantalla. Valdés susurró que tenía que llevarme el portátil al sótano porque allí la señal estaba blindada por el plomo de las paredes de la antigua caldera. Me dijo que si me quedaba allí arriba nos matarían antes de terminar. Yo le respondí que no lo dejaría solo, pues ya había perdido a mi familia una vez por culpa de ese secreto. Él me miró con una sonrisa triste y me dijo que no lo dejaba solo, sino que le daba una razón para luchar. Me aseguró que yo era la prueba viviente de su fracaso y me empujó hacia el pasadizo secreto de la chimenea para que me marchara de inmediato. Bajé por el pasadizo a oscuras, guiándome por el tacto de las paredes que conocía de memoria. Escuché el primer estallido de las granadas cegadoras en la planta superior y el intercambio de disparos. Los agentes federales de la entrada estaban siendo superados por un ejército privado mucho más eficiente.
Al llegar al sótano, el silencio me envolvió como una mortaja. Me senté en el rincón donde dormí durante 15 años, con el portátil sobre mis rodillas. La señal era débil pero estable. El 90%, el 91%. El estruendo de la batalla arriba parecía el latido de un corazón herido. De repente, la puerta del sótano fue derribada con un golpe seco y preciso. Una figura con visor nocturno y silenciador entró en mi celda. No disparó de inmediato, se detuvo al verme allí, rodeada de las manchas de humedad de mi infancia, con la luz del portátil iluminando mi rostro. Era Marcus. Había escapado de los federales o quizás nunca lo detuvieron realmente. Tenía el pecho vendado y una mirada de odio puro. Me llamó rata y me ordenó que le entregara el ordenador mientras levantaba el arma hacia mi frente. La barra llegó al 95%. Sabía que si me movía moriría, pero si no hacía nada, el sacrificio de mis padres sería en vano. Marcus dio un paso al frente, haciendo que las sombras de su equipo táctico bailaran en las paredes de mi antigua celda. Me ordenó de nuevo que soltara el equipo, asegurando que si le entregaba la unidad ahora, me permitiría salir de la ciudad antes de que el consejo decidiera borrar hasta el último testigo. Su dedo se tensó en el gatillo, pero yo no aparté la vista del monitor. El 96%. El aire olía a pólvora y a la humedad de siempre. Le respondí que él ya no tenía poder sobre mí, porque incluso si me mataba, la verdad ya estaba viajando por cables que él no podía cortar. El hombre soltó una carcajada cargada de rabia y dijo que era una lástima que fuera tan terca como mi madre. Se preparó para disparar, pero en ese instante, el sistema de ventilación del sótano emitió un pitido agudo. El proceso de descarga había finalizado con éxito y, siguiendo las instrucciones de seguridad de mi padre, el portátil envió un pulso electromagnético que bloqueó temporalmente todas las señales en un radio de 10 metros. Las luces del visor nocturno de Marcus parpadearon y se apagaron, dejándolo sumido en una oscuridad total. Ese era mi terreno. Yo conocía cada grieta de ese suelo, cada saliente de la pared. Me deslicé por el suelo antes de que él pudiera disparar a ciegas. Escuché el silbido de las balas impactando contra el saco de dormir viejo, pero yo ya estaba detrás de la caldera. Agarré una barra de hierro que utilizaba para remover las brasas en los inviernos más crudos. Marcus rugía en la oscuridad, maldiciendo mi nombre mientras tropezaba con los estantes que yo misma había aprendido a esquivar sin ver. Le dije que en este lugar él era el intruso y que las ratas son las que mejor muerden cuando no hay salida. Con un movimiento rápido, golpeé la tubería de vapor que pasaba por encima de su cabeza. El chorro de vapor hirviendo lo alcanzó de lleno, haciéndolo caer de rodillas mientras soltaba el arma para cubrirse el rostro. No perdí ni un segundo. Recuperé el portátil, que ya estaba encriptando los datos para enviarlos a la prensa mundial, y corrí hacia el pasadizo secreto. Marcus intentó sujetarme del tobillo, pero le propiné una patada con todas mis fuerzas, sintiendo como su agarre cedía. Al llegar a la trampilla, escuché la voz de mi tío Valdés gritando mi nombre desde el salón. Los refuerzos federales de la capital finalmente habían llegado por aire, superando en número a los mercenarios del consejo. Emerger del sótano fue como nacer de nuevo. El salón de la mansión estaba tomado por agentes federales con equipo táctico pesado, y vi a Marcus siendo sacado en camilla, con el rostro cubierto por quemaduras de vapor y el orgullo hecho pedazos. Mi tío Valdés me recibió con un abrazo que olía a pólvora y a victoria. El portátil seguía caliente entre mis manos, emitiendo un pitido constante que confirmaba el envío masivo de los archivos a las principales agencias de noticias y tribunales internacionales. El secreto que costó la vida de mis padres ya no era una carga que yo debía llevar sola, ahora era un incendio forestal que estaba devorando los cimientos del Consejo Farmacéutico. A la mañana siguiente, las pantallas de todo el país mostraban los rostros de los directivos de Valdemar siendo arrestados en sus oficinas de cristal. La caída fue estrepitosa. Se descubrió que Beatriz no solo había sido una usurpadora, sino que había desviado fondos millonarios para sobornar a inspectores de salud y jueces locales. Valdés me llevó a la prisión donde ella esperaba su juicio sin fianza. Esta vez, la vi a través de un cristal reforzado. Ya no llevaba sus joyas ni su ropa de seda, vestía un uniforme gris que combinaba perfectamente con la palidez de su piel. Se veía pequeña, marchita, como si su maldad se hubiera evaporado al quedarse sin público. No hubo gritos esta vez. Beatriz me miró y me preguntó, con una voz que apenas era un hilo, cómo había logrado encontrar el código de la canción de cuna si ella me había mantenido drogada la mitad de mi adolescencia. Le respondí que el amor de una madre es un lenguaje que ninguna droga puede borrar del todo. Le conté que sus propias hijas habían aceptado testificar en su contra a cambio de inmunidad, revelando que ella las obligaba a vigilarme y a reportar cualquier momento de lucidez que yo tuviera.
Ese fue el golpe final. Ver que sus herramientas de control, sus propias hijas, la habían abandonado para salvarse fue lo que finalmente rompió su espíritu. Salí de la prisión sintiendo que el aire era más ligero. Valdés me informó que el proceso de recuperación de los bienes estaba casi completo. La mansión, las cuentas en el extranjero y la patente del medicamento ahora estaban bajo mi control total. Pero lo más importante era que el nombre de mi madre había sido limpiado. Ya no era la mujer que murió en un asalto accidentado, sino la científica heroica que dio su vida para proteger un hallazgo que salvaría a miles. Mientras subíamos al coche, mi tío me entregó un sobre pequeño. Era una carta que mi padre había dejado para ser entregada solo cuando el consejo hubiera caído. Abrí el sobre con manos temblorosas mientras el coche se alejaba de la prisión. El papel era amarillento, con el membrete de la antigua empresa de mi padre y ese olor a tabaco y papel viejo que ahora asociaba con la seguridad del despacho. La carta no hablaba de dinero ni de venganza. Mi padre me pedía perdón por haberme condenado a vivir en la oscuridad del sótano, pero explicaba que era la única forma de que yo fuera invisible para el consejo. Decía que el verdadero tesoro no era la fórmula, sino la resistencia que yo desarrollaría en la adversidad. La última frase me hizo sollozar: no te escondí para castigarte, Elena, te escondí para que fueras la única que quedara en pie cuando el mundo de ellos se derrumbara. Con el respaldo de mi tío Valdés, decidí que la mansión no sería más mi hogar. Aquellas paredes guardaban demasiados ecos de platos rotos y órdenes gritadas desde la planta superior. Doné la propiedad a una fundación para jóvenes que, como yo, habían sido víctimas de abusos y privación de libertad, convirtiendo el lugar de mi cautiverio en un centro de esperanza. Las habitaciones de mis hermanastras se transformaron en bibliotecas y el sótano, ese lugar húmedo y sombrío, fue sellado para siempre con una placa de bronce en honor a mi madre. La herencia monetaria fue destinada a financiar la distribución gratuita del medicamento que mis padres desarrollaron, rompiendo el monopolio del consejo para siempre. Sin embargo, el destino aún guardaba una última sorpresa. Mientras supervisaba el vaciado de las cuentas de Beatriz, Valdés descubrió un registro de propiedad a mi nombre que ni siquiera ella conocía. Mi madre había comprado una pequeña casa frente al mar en un pueblo remoto mucho antes de que Beatriz entrara en nuestras vidas. Era un refugio secreto que no figuraba en ningún archivo corporativo. Entendí que mis padres siempre tuvieron un plan de escape que nunca pudieron usar, una vida de paz que les fue arrebatada por la ambición ajena. Valdés me miró a través del retrovisor y me preguntó qué quería hacer ahora que el mundo entero sabía quién era Elena Valdemar. Por primera vez en 18 años, no tuve que pedir permiso para responder. Le dije que quería ir a esa casa, sentarme frente al mar y escuchar el silencio sin tener que estar alerta por el sonido de unos pasos bajando hacia el sótano. Pero antes de irme, necesitaba cerrar el círculo con las únicas personas que quedaban de mi pasado, mis hermanastras. Ellas estaban viviendo en un apartamento pequeño, trabajando por primera vez en sus vidas para subsistir, y decidí visitarlas sin previo aviso. Llegué al pequeño apartamento de mis hermanastras sin el séquito de abogados ni la Guardia Federal. Quería verlas a los ojos desde mi nueva posición, no de poder, sino de libertad. Al abrir la puerta, las encontré rodeadas de cajas de cartón y facturas sin pagar. Ya no vestían seda ni olían a perfumes caros, olían a miedo y a la cruda realidad de quien nunca aprendió a valerse por sí mismo. Al verme, la mayor bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada a la rata de sótano que ahora era la dueña de su destino. No las odiaba. El odio es un vínculo demasiado fuerte y yo ya no quería estar atada a nada que tuviera que ver con Beatriz. Les entregué un sobre con una cantidad de dinero suficiente para que pudieran terminar sus estudios y empezar de cero en otra ciudad, lejos de la sombra criminal de su madre. Les puse una única condición: nunca más intentarían contactarme ni reclamarían el nombre de mi familia. Fue un acto de misericordia que les dolió más que cualquier insulto, porque demostraba que, a pesar de los años de encierro, ellas no habían logrado quebrar mi humanidad. Me dieron las gracias entre sollozos, comprendiendo que el perdón que les otorgaba era también su sentencia de exilio definitivo de mi vida. Conduje yo misma hacia la casa de la costa que mi madre me había dejado. El trayecto fue largo, pero por primera vez, cada kilómetro se sentía como una capa de piel vieja que se desprendía. Al llegar, encontré una pequeña cabaña de madera blanca frente a un mar embravecido. No había sótanos, ni pasadizos secretos, ni laboratorios ocultos. Solo había luz, una luz intensa que llenaba cada rincón de la estancia. Me senté en el porche, respirando el aire salino que mis pulmones reclamaban como su medicina natural. Valdés se despidió con un gesto, prometiendo volver para mi próximo cumpleaños, esta vez para celebrarlo de verdad. Hoy, mientras el sol se oculta tras el horizonte, miro mis manos. Ya no tienen cicatrices de cloro ni manchas de hollín.
Sostengo una taza de té que yo misma preparé, sin miedo a que contenga veneno. La justicia ha sido lenta y dolorosa, pero absoluta. Beatriz y Marcus pasarán el resto de sus días tras los muros que ellos mismos ayudaron a construir, mientras que yo he aprendido que el sótano no era mi hogar, sino mi crisol. He recuperado mi nombre, mi fortuna y mi futuro, pero sobre todo, he recuperado la voz que me robaron. Soy Elena, y esta es la primera noche de mi vida en la que no tengo que soñar con ser libre, porque finalmente lo soy.